Hoy veremos cálculo de una variable. Soy Freddy Escorpión. Bienvenidos. Primero calculamos su dominio. El dominio es el conjunto de números reales, excepto el 0, puesto que la división entre 0 no existe. El siguiente paso consiste en determinar los cortes con los ejes X y Y. Para determinar los cortes con el eje X, igualamos la función a 0. Así tenemos que x es igual a 0 o Euler a la 1 sobre x es igual a 0. Recordemos que una función exponencial no puede ser igual a 0, así que solo nos quedamos con la primera expresión. Sin embargo, como 0 no pertenece al dominio de la función, no existen cortes con el eje x. Lo que pasa es que aparentemente el único corte es x igual a 0. Sin embargo, la función no está definida en ese punto. Entonces concluimos que no hay cortes con el eje x. Vamos a determinar el corte con el eje y en caso que exista. El corte con el eje y se halla evaluando la función en 0. Pero como dijimos, la función en 0 no se define. Así que tampoco hay corte con el eje y. Entonces, el siguiente paso es determinar la paridad de la función. Para eso, evaluamos la función en menos x, es decir, hallamos f de menos x. F de menos x es igual a menos x por Euler elevado a 1 sobre menos x. Así, note que esta función que se puede escribir de esta forma no es igual a la función original. Este par de signos impiden que se trate de la misma función. Entonces, la función no es par. Tampoco es igual al negativo de la función original. El negativo de la función original es menos f de x, es decir, menos x por Euler elevado a la 1 sobre x. Es este negativo el que impide que la función sea impar. Entonces, la función no tiene paridad. Muy bien, se trata de una función sin cortes, no tiene paridad y su dominio es el conjunto de números reales excepto el 0. Vamos a determinar las asíntotas de la función. Empecemos con las verticales. Debemos calcular el límite cuando x tiende a los valores para los cuales el dominio no está definido. Es decir, en este caso el valor que se descartó del dominio, x igual a 0. Tenemos que hacer cálculo de límite por ambos lados, a la izquierda y derecha del 0. Empecemos calculando el límite por el lado izquierdo. Evaluamos la función en x igual a 0 y obtenemos 0 por Euler elevado a 1 sobre 0. Tome en cuenta que x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, esto en realidad es un número negativo, muy pequeño. 1 sobre 0 es infinito, pero tome en cuenta que al ser un número negativo, estoy dividiendo positivo entre negativo, así que el resultado es menos infinito realmente. Esto se puede expresar como 0 sobre Euler elevado a más infinito. Es decir, 0 sobre infinito. 0 sobre infinito es 0. Vamos a evaluar también en este caso. Si x tiende a 0, obtenemos 0 por Euler elevado a 1 sobre 0. Tome en cuenta que ahora el resultado es más infinito debido a que estamos dividiendo dos números positivos. Así que tenemos 0 por infinito. Esto es una indeterminación no concluyente que nos obliga a buscar la forma de resolver el límite. La evaluación no me generó el resultado como sí ocurrió en el caso anterior. Entonces, debemos buscar una alternativa para resolver el límite. ¿Cómo lo hacemos? Una opción es aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en expresar esta multiplicación como una división. Podemos escribir x en el denominador como 1 sobre x. Eso no altera la expresión, ya que x sigue siendo un extremo, y si multiplicamos extremos y medios, obtenemos la expresión original. La ventaja es que si evaluamos, ya no obtenemos 0 por infinito, sino infinito sobre infinito.
1 sobre 0 es infinito y Euler a la infinito es infinito. Cuando una expresión tiene esa forma, podemos aplicar la regla del L'Hopital, que consiste en dividir el numerador y el denominador. Si derivamos el numerador, tenemos que la derivada de Euler a 1 sobre x es Euler elevado a 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto se elimina. Y evaluamos. 1 sobre 0 es infinito, así que el resultado es infinito. Conclusión. Ya que uno de los dos límites sí fue infinito, esta función sí tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Es importante no solo recordar que hay asíntota vertical en x igual a 0, sino que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes. Es importante recordar cuál es el resultado en cada caso para que eso sea útil en el gráfico, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 0 y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. Muy bien, vamos a calcular entonces la asíntota horizontal en caso que exista. El proceso para el cálculo es el siguiente. Para asíntota horizontal debemos calcular límites cuando x tiende a más y menos infinito. Entonces hacemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de x por Euler a 1 sobre x. Sin importar si es más o menos infinito, aquí tendríamos infinito. Y acá 1 sobre infinito. De nuevo, no importa si es positivo o negativo, si es más o menos infinito. 1 sobre infinito es 0 y Euler elevado a la 0 es 1, infinito por 1, infinito. Es decir, en este caso no hay asíntota horizontal. La asíntota existe cuando el límite existe. Justamente el valor que se obtiene es la expresión que corresponde a la asíntota. En este caso no existe, por lo tanto decimos que no hay asíntota horizontal. Veamos si existe asíntota oblicua. ¿Cómo calculamos la asíntota oblicua de una función? La forma de la asíntota es y igual mx más b. M se calcula así. Es el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Y b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, siendo m el valor previamente calculado. Así que vamos a usar la fórmula para determinar si existe asíntota oblicua. Límite cuando x tiende a infinito. Si divido esta función entre x, obtengo Euler elevado a 1 sobre x. X se elimina. 1 sobre infinito es 0 y Euler elevado a la 0 es igual a 1. Recuerde lo siguiente, decimos que existe asíntota oblicua cuando el resultado es un número diferente de 0, cuando el límite existe y es diferente de 0. Así que esta función sí tiene asíntota oblicua. Vamos a determinar el valor de b. Esto nos asegura que el valor de b existe. Límite cuando x tiende a infinito de f de x, es decir, x por Euler elevado a 1 sobre x menos m por x. Tome en cuenta que m es igual a 1. Así que m por x es igual a 1 por x. Entonces, esto se puede escribir como límite cuando x tiende a infinito. El factor común aquí es x. X por Euler elevado a 1 sobre x menos 1. Vamos a realizar el siguiente paso. En lugar de escribir x aquí, vamos a escribir 1 sobre x en el denominador. Es equivalente esta expresión a la de acá. Tomando en cuenta que x es un extremo, puede ir aquí en este lugar
o abajo en el denominador. Ese límite tiene una forma conocida, es un límite notable, límite cuando cuando u tiende a 0, de e a la u menos 1 sobre u es igual a 1. Este límite tiene una forma conocida. Es exactamente la misma expresión. Note que cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Así que tenemos e a la u menos 1 sobre u, siendo u una variable que tiende a 0. U es igual a 1 sobre x. Como la forma es la misma, concluimos que este límite es igual a 1. Así que la asíntota oblicua de la función es y igual a 1 por x más 1. Y igual x más 1. De la primera función por la segunda, la derivada de x es 1, la segunda función es Euler elevado a 1 sobre x, más la primera por la derivada de Euler elevado a 1 sobre x. Se trata de una función exponencial, su derivada es la misma función, y ahora derivamos la función interna, derivamos 1 sobre x. La derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto es Euler elevado a 1 sobre x como factor común, y entre paréntesis 1 más por menos, 1 menos, simplificamos, 1 sobre x. Esa expresión también se puede escribir así, Euler elevado a 1 sobre x realizamos la suma de funciones, el denominador común es x y quedaría en el numerador x menos 1. Esa es la primera derivada. De una vez hallemos la segunda derivada. Me parece conveniente hallar la segunda derivada a partir de esta expresión. Entonces decimos que la derivada de esta función es la derivada de la primera función, que es Euler a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de la primera por la segunda, por 1 menos 1 sobre x. Más la primera por la derivada de esta función. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x al cuadrado. Note que para toda esta expresión, Euler a la 1 sobre x dividido entre x al cuadrado es factor común. Quedaría entre paréntesis el negativo de 1, menos 1, menos por menos más 1 sobre x, tomando en cuenta que todo esto quedó como factor común, aquí quedaría más 1. El 1 se elimina con el menos 1 y tenemos Euler a la 1 sobre x dividido entre x al cubo. Esta es la segunda derivada de la función. Este par de derivadas nos van a servir para el análisis. Tenemos que dibujar dos rectas numéricas, cada una representando una de las derivadas. Primera derivada, segunda derivada. Vamos a determinar los puntos que deben ir en cada recta. Para la primera derivada y la segunda derivada el proceso es similar. Veamos, si igualamos el numerador a 0, obtenemos los llamados puntos estacionarios. La única forma para que esta expresión sea 0 es que x sea igual a 1. Es imposible que la función exponencial sea 0, así que solo nos resta hacer que este factor sea 0, lo cual se cumple cuando x es igual a 1. Con el denominador hallamos los puntos para los cuales f' no está definida, es decir, para los cuales la derivada de la función no se define. El único es x igual a 0. En x igual a 0 la derivada no existe. No podemos llamarlo punto singular porque la función no está definida en ese punto, así que no corresponde este valor a un punto del gráfico. Simplemente decimos que aquí la derivada no se define y será un punto de los que tomemos en cuenta para el análisis. Dos puntos en realidad, 0 y 1. Muy bien, hagamos lo mismo con la segunda derivada. Recuerde que hay que igualar el numerador a 0, pero esta expresión, por ser una función exponencial, no puede ser 0. Igualamos el denominador a 0 entonces.
La única forma para que x al cubo sea 0 es que x sea igual a 0. Entonces, el único punto de análisis para la segunda derivada es x igual a 0. Ese par de puntos se ubican en las rectas numéricas. Para la primera derivada el 0 y el 1. Para la segunda derivada solamente el 0. Extendemos el 1 hasta la segunda derivada, pero no olvidamos que para la segunda derivada el único punto de análisis es el 0, mientras que la primera tiene 2 puntos de análisis. Entonces vamos a determinar los signos de la primera derivada en cada intervalo. Vamos a ignorar a esta función que siempre es positiva. Los signos están determinados por estas dos funciones, por estas dos expresiones. Como no hay ningún factor cuadrático y no hay un signo negativo, simplemente alternamos signos empezando con positivo en el extremo derecho. Más, menos, más. Para la función segunda derivada, el análisis es similar. Ignoramos esta función. Como no hay ninguna función cuadrática, como no hay un negativo afectando a la fracción, alternamos signos empezando con positivo a la derecha, recordando que el único punto de análisis es el 0, es decir, positivo a la derecha de 0 y negativo a la izquierda. ¿Por qué dos veces el positivo? Debería ser 1 en principio, pero escribimos dos veces para que queden dos signos en cada intervalo, uno para la primera derivada y otro para la segunda. De esa forma el análisis gráfico será más sencillo. Muy bien, ¿qué significa primera derivada positiva y segunda derivada negativa? Primera derivada positiva significa función creciente y segunda negativa cóncava hacia abajo. El gráfico debe ser así. Primera derivada negativa significa decreciente y segunda derivada positiva significa que la función es cóncava hacia arriba. Una función decreciente cóncava hacia arriba se ve así. Esto significa función creciente y cóncava hacia arriba. Se ve así. Entonces, con esas piezas vamos a armar un rompecabezas. Tomemos en cuenta que la función no está definida en x igual a 0. Sin embargo, sí está definida en x igual a 1. La función es continua en este punto. Como la función decrece a la izquierda de 1 y crece a la derecha, eso significa que en x igual a 1 tenemos un punto mínimo del gráfico según el criterio de la primera derivada. En x igual a 1 ocurre un mínimo, porque la función decrece a la izquierda de 1 y crece a la derecha. Entonces, vamos a determinar cuáles son las coordenadas, cuál es la componente en y que corresponde a x igual a 1. Para eso evaluamos la función en x igual a 1. F de 1 es igual a 1 por Euler elevado a 1 sobre 1. Es decir, el resultado es Euler. La función tiene un mínimo en 1, Euler. 0 es un punto para el cual la función no está definida, así que no debemos evaluar la función. Vamos a empezar dibujando las asíntotas de la función. Hay una asíntota vertical en x igual a 0, es decir, el mismo eje y es una asíntota vertical del gráfico. Hay una asíntota oblicua cuya ecuación es y igual a x más 1, es decir, el gráfico de x desplazado 1 hacia arriba. Así. Conocemos que la función tiene en el punto 1, Euler un mínimo, el punto 1, Euler, aquí. Euler es aproximadamente 2.72. Conocemos que el límite por la izquierda de 0 es 0. Entonces, cuando me acerco a 0 por la izquierda, la función debe llegar a este punto. Tome en cuenta que aquí el punto es no incluido, puesto que el 0 no pertenece al dominio. Por la derecha de 0 la función tiende a más infinito, se va hacia arriba, sin fin, así. Acercándose a la recta x igual a 0, al eje y, sin tocarlo. Muy bien, vamos a unir estos tramos para formar el gráfico definitivo. De menos infinito a 0, la función
decrece y es cóncava hacia abajo. Y la función debe respetar la asíntota oblicua, entonces debe ser algo así. De 0 a 1 la función es cóncava hacia arriba y decreciente. Y de 1 más infinito, cóncava hacia arriba y creciente. Este punto es un mínimo, el punto 1, Euler. Note que la función no tiene máximos locales ni globales. Este punto sería un máximo si estuviese definido, pero no lo está. Tampoco tiene puntos de inflexión. Aquí la función es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Hay un cambio de concavidad, pero la función no es continua en x igual a 0, así que ese punto no es un punto de inflexión del gráfico.